Estaba tomando fotografías en aquel antiguo y hermoso panteón, estaba fuera de servicio desde hacía casi un siglo, ahora era solo patrimonio de la ciudad. El gobierno tenía un buen negocio con lo que cobraban a fotógrafos, reporteros y turistas por entrar a conocer el panteón, y como buen negocio tenía leyendas. Y buenas leyendas, que se vendían a manos llenas y eran algunas realmente interesantes. Recuerdo unas de ellas, la tumba del vampiro, una historia acerca de un vampiro que habitaba la ciudad en el siglo XX, la gente lo persiguió y lo mató, en su tumba en el panteón lo encerraron y le clavaron una estaca de madera en el corazón, la estaca echó raíces y creció un árbol que salió de la tumba, dicen que si raspas la corteza del árbol con una navaja, sale sangre. Y también dicen que si algún día el árbol llegara a morir, el vampiro regresaría a la vida, y se vengaría de lo que le hicieron. Otra buena historia es la de la dama que canta. Según muchas personas que dicen haberla visto, es una mujer de unos 35 años y su vestimenta es la de una monja de hace 3 siglos, sale de una de las tumbas más antiguas del cementerio y recorre todo el panteón mientras entona una hermosa melodía, que al escucharla hace estremecer hasta a la persona más insensible del mundo. Todas estas leyendas son material de vital importancia para el sustento del panteón. Todas son buenas pero ninguna es real excepto la que me sucedió a mí aquel día que el panteón estaba abarrotado de gente, en su mayoría extranjeros que al escuchar las historias se sorprendían tanto que las mujeres no querían seguir ahí, y si les hubiera sucedido lo mismo que a mí, todos las comprenderían. Desde aquel día mi forma de pensar en algunos aspectos cambió radicalmente. Antes solía ser obstinado y aferrado a lo que yo decía, si decía que algo era negro, era negro. Y nada me hacía cambiar de opinión, era escéptico, aunque adoraba a Edgar Allan Poe, nunca me pasaría por la mente que alguna de sus narraciones pudieran ser reales, y esa había sido mi actitud, hasta hace algunos días, cuando fui al panteón, a tomar aquellas fotografías que me había encargado mi editor. Salí temprano, pues sabía que ese día el cementerio estaría a reventar, pues era un día muy popular para acudir, se celebraba la gran fiesta de los muertos en mi ciudad, y era algo que atraía a mucha gente y abarrotaba el panteón. Salí con un ayudante y cargados de cámaras, lentes y flashes. Llegamos a cumplir nuestro trabajo. La entrada no fue difícil, pues siendo reporteros de uno de los periódicos más importantes de la ciudad, prácticamente no había puertas que se nos cerraran. Solo cuando no querían que la gente se enterase de algo, pero esta no era esa ocasión, así que después de entrar nos dirigimos inmediatamente hacia las tumbas más visitadas, que eran exactamente la tumba del vampiro, y la de la dama que canta. Después de tomar las fotografías que mi editor me encargó, me disponía a tomar las que serían de mi colección particular. Una telaraña perfectamente tejida en una esquina de una hermosa y vieja tumba, era de mi total atención, llevaba unas cuantas fotografías de aquella tela. Y mi ayudante estaba en lo suyo, cuando se acercaron 2 jóvenes de unos 15 años, la joven, que era impresionantemente bonita, se acercó más hacia mí, mientras el joven se quedó parado a unos 2 metros detrás de ella. Ambos iban vestidos de mezclilla y camisas blancas, ambos eran hermosos, una belleza que era un poco estropeada por las grotescas sonrisas que forzadamente salían de sus bocas. Mostraba sus labios rojos en exceso y sus dientes tan blancos como el marfil más puro del mundo. Los ojos eran azules, un azul tan claro que casi parecían transparentes. El cabello del joven era negro y corto, su piel clara y su porte era como el de un militar. Ella tenía el cabello largo y rubio, un poco ondulado, le caía por los hombros y un extraño movimiento como si lo agitara un viento inexistente. La joven se acercó a mí y con una voz que no concordaba con su aparente edad me preguntó qué estaba haciendo, aunque me sorprendió la soltura de la joven. Gustosamente le contesté, entonces ella sin pensarlo 2 veces dio un salto hacia las tumbas que estaban junto a mí, se paró en medio de ambas y con una sonrisa aún más grotesca me dijo mientras se movía como una modelo profesional y arreglaba su cabello, hazme una foto. No preguntó, mandó. Mi ayudante se rió y se reacomodó atrás del joven, yo escuché perfectamente lo que dijo, pero aún así le volví a preguntar como si no hubiera entendido la pregunta. Entonces ahí fue donde habló el joven, que con una voz aún más ronca que la de su aparente edad, de hecho parecía la voz de un viejo, me dijo que le tomes una foto. Cuando dijo esto, su rostro se puso serio y casi estático y cuando terminó de decirlo, su grotesca sonrisa se volvió a dibujar en su cara. Yo, ya no quise decir nada, así que apunté mi cámara hacia la joven y disparé 4 veces, la joven se movía como ya dije, como si fuera una modelo profesional.
Entonces después de las fotos ambos se fueron sin dar las gracias, solo se fueron riéndose, pero no eran risas de nervios, más bien eran unas risas que tanto a mí como a mi ayudante nos hicieron estremecer. Después de hacer otros 3 rollos, decidimos irnos, pues en esa época la luz comenzaba a abandonarnos a las 6 de la tarde, así que como a mí nunca me había gustado utilizar flash, decidí irme. En el tiempo en que estuvimos en el panteón, no volvimos a ver a los jóvenes. Salimos del cementerio y fuimos a tomar unas cervezas antes de ir a nuestras casas. Al día siguiente estábamos mi ayudante y yo revelando los rollos en el cuarto oscuro, teníamos varios rollos por revelar así que estuvimos unas 5 horas, cada rollo que salía lo revisábamos inmediatamente, revelamos primero los que contenían las fotografías que mi editor me había encargado. Y después los que eran personales, cuando se había terminado el tiempo de revelado del rollo en el que vendrían las fotos de la joven extraña del día anterior, me disponía a revisarlo, cuando mi semblante cambió rotundamente. Así me lo hizo saber mi ayudante, entonces él se acercó a mirar los negativos que me habían sorprendido, y ahí estábamos los dos, completamente aterrados y desconcertados, tratamos de explicarlo con los flashes, los químicos de revelado, las mismas luces del cementerio, el sol. Flashes que no utilizamos. Químicos que no harían algo así, luces del cementerio que no estaban prendidas, y un sol que estaba tan oculto como un zorro que es perseguido. Así que cuando nuestras explicaciones se acabaron tuvimos que aceptar algo. En lo que habíamos sido completamente escépticos, pues extrañamente aquel día fotografié algo que no era un ser humano, pues en el negativo, y ya impresas las 4 fotografías, están las tumbas, como ahí han estado siempre. Solo que lo más importante, no estaba la joven no aparecía en la fotografía, era como si se hubiera desmaterializado, no había rastros de ella. Ni su contorno en el papel, ni siquiera su sombra proyectada en el piso del cementerio.